Hola, buenas tardes. Junto con saludarles y desearles un buen fin de semana. En los próximos días, a todos, ¿cierto? Las amigas y los amigos que el tema les pueda interesar, haremos una pequeña reflexión sobre la vigencia de la teoría de Emmanuel Wallenstein sobre los sistemas mundo, ¿ya? La teoría de Wallenstein es una teoría, ¿cierto?, que comienza un análisis, ¿cierto?, sobre el origen del capitalismo agrícola en el siglo XVI, ¿cierto?, hasta su extensión, ¿cierto?, en toda la fase imperial y de comercio y de conquista, ¿cierto?, y de elementos culturales, ¿cierto?, por todos los siglos siguientes y fuertemente también durante el siglo XX, ¿ya? Esta dependencia, ¿cierto?, de la relación entre metrópolis y periferia, ¿cierto?, entre mundo central, ¿cierto?, y mundo marginal o periférico, ¿cierto?, fue una relación que metodológicamente permitió entender de manera muy fácil, muy simple, cómo eran las relaciones, ¿cierto?, sobre todo económicas y políticas entre los países centrales importantes, dominantes, ¿cierto? Y los países, ¿cierto? Más bien dependientes y periféricos. Y también logró explicar de manera bastante clara, en mi opinión, ¿cierto? La formación de ese bloque de países que se llamó, ¿cierto? En el siglo XX, los países no alineados, ¿cierto? Bueno, el siglo XXI y la lenta decadencia pero constante de los Estados Unidos, ¿cierto? Presenta una nueva geopolítica, una nueva relación, ¿cierto?, de poderes en los cuales Estados Unidos ya no es el gran hegemón que fue, sino que va a tener que resignarse, ¿cierto?, a compartir ese lugar de privilegio, de dominio mundial, ¿cierto?, de hegemonía mundial con potencias que ya están plenamente, ¿cierto?, desatadas en lo económico, en lo cultural y en lo político, el caso de China, en lo militar, ¿cierto?, el caso ruso, que ¿cierto? Es el heredero de todo el armamento soviético, y todo ese grupo de países, ¿cierto?, que se ha ido conformando en instancias tan importantes y nuevas como son los BRICS y el órgano de cooperación de Shanghái, ¿ya? Y además con proyectos chinos muy trascendentes, ¿cierto?, como son la ruta de la seda, que en realidad son tres, ¿cierto? Y el ingreso, ¿cierto?, chino en particular prácticamente en todos los países del mundo sin el uso de la fuerza, como fue, ¿cierto?, la característica más bien del periodo del hegemón de Norteamérica. Entonces, veremos si la teoría del análisis de los sistemas mundo de Wallenstein, ¿cierto?, tiene vigencia, si es todavía aplicable, ¿cierto?, a esta nueva geopolítica, a estas nuevas relaciones de poder en un siglo XXI, ¿cierto?, que se presenta, eh, podríamos usar dos conceptos acá, ¿cierto? El más utilizado es eh, como multipolar, pero en realidad, ¿cierto? Hoy día más bien es tripolar, ¿ya? Y en base a esa tripolaridad, ¿ya? Se van creando, ¿cierto? Grupos que son francamente muy importantes y que por lo que vemos, por lo que apreciamos, ¿cierto? El poder, ¿cierto? Mundial va a estar distribuido, ¿cierto? De otras formas, ¿cierto? Y también en ese contexto poder entender fenómenos como esta gran guerra económica, ¿ya? Entre China y Estados Unidos, ¿cierto? Por la 5G, ¿ya? O el Internet de las Cosas, ¿cierto? Y esta guerra, ¿cierto? Tan mediática, tan comentada, ¿cierto? Tan mal informada, con tantas fake news, con tanta posverdad, como es, ¿cierto? Esta guerra entre Rusia y la OTAN y o los Estados Unidos, ¿cierto? Que se desarrolla en el territorio de Ucrania, ¿ya? Entonces, vamos a echar una mirada, ¿cierto?
eh, a la gran teoría de Immanuel Wallenstein, ¿cierto? De los sistemas mundos, ¿ya? Y ver, digamos, si son capaces todavía esa teoría, tal vez con algunas adecuaciones, de explicar esta nueva, ¿cierto? Geopolítica, es decir, esta nueva conformación, ¿cierto? De poderes, ¿cierto? De concentraciones económicas, ¿cierto? Y de influencia de países centros sobre países para llamarles periféricos, ¿cierto? No centrales o semicentrales. Así que espero que podamos hacer esa presentación breve y reflexionar, ¿cierto?, sobre este momento tan nuevo, tan difícil de comprender como es este primer cuarto del siglo XXI. Un gran abrazo a todas, a todos y a todes.